Comenzamos la cursada de Física de la Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. ¿Qué esperamos de ustedes en esta breve cursada? Ustedes ya saben física, todos son técnicos en higiene y seguridad, por eso queremos avanzar un paso más. Queremos darles fundamentos para que ustedes puedan tomar decisiones certeras, se puedan expresar con un vocabulario correcto y estén a la altura del título que pretenden alcanzar de licenciados. En esta cursada de física no vamos a pedirles definiciones de memoria, pero sí que entiendan, por ejemplo, que si estamos hablando de física, estamos hablando de una ciencia dura y exacta. Entonces, en función de eso, va a ser nuestra exigencia en la resolución de los distintos problemas que les propongamos a lo largo de la cursada. Cuando querramos referirnos a un cuerpo, ese cuerpo que tiene una forma definida y ocupa un lugar en el espacio, va a estar formado por una determinada materia, por ejemplo, mármol o madera, y el cuerpo va a tener una determinada masa. Yo puedo decir entonces que tengo el cuerpo mesa, que tiene una masa de 20 kilogramos y está formado por la materia madera. Cuando querramos tomar alguna medida de ese cuerpo, por ejemplo, tenemos que realizar mediciones. Para tomar mediciones tenemos que tener idea de que hay distintos tipos de magnitudes. Están las magnitudes escalares, que están definidas por un número y una unidad, por ejemplo, la longitud o la masa de un cuerpo, y las magnitudes vectoriales, que además de necesitar un número y una unidad, necesitan de un vector, como por ejemplo el peso del cuerpo. El peso del cuerpo es la fuerza con la que la Tierra lo atrae. Entonces, cuando dibujemos el peso de un cuerpo, tendremos que dibujar un vector cuya dirección sea perpendicular al suelo, que tenga un módulo, que lo representaremos con la medida de ese vector, y un sentido que estará representado por una flecha. Además, tendrá un punto de aplicación que en muchos guías, dibujos de internet, encontrarán que está mal aplicado el punto de aplicación. Siempre el punto de aplicación debe estar aplicado en el cuerpo, si no, la fuerza no puede actuar. Así que tengamos mucho cuidado cuando grafiquemos fuerzas, o sea, magnitudes vectoriales. Siempre que realicemos una medición, tendremos una magnitud y entonces tendré que asignarle una cantidad, 4, 5, 20 y una unidad, kilogramo, metro, ¿sí? No olviden colocar la unidad, que es importantísimo en física. Cuando realizamos mediciones, puede que surjan errores, distintos tipos de errores cometidos, por supuesto, involuntariamente, algunos debido al aparato, otros debido a la persona que realiza la medición, y entonces, en función de esos valores obtenidos, podemos pedirles que calculen un error relativo, un error absoluto. No tendrán que memorizar la fórmula, solamente interpretar que si tenemos X como una medición, que va a tener determinada certeza, encontraremos que hay un valor más representativo y un error, que siempre es una variable, es una variación entre el valor al que le asignamos certeza y un valor representativo. Cuando hablemos de cifras significativas, esto hay que tener cuidado porque a veces lo hemos evaluado. Las cifras significativas tienen que tener en cuenta, si yo por ejemplo les digo que tengo el número 3,2, en ese caso yo tengo dos cifras significativas. En cambio, si yo le asigno, quiero que ustedes trabajen con mayor exactitud, les pediré que trabajen con 4 cifras significativas y entonces tendrán que realizar una medición con mayor cantidad de espacios o de lugares después de esa cifra. Entonces, en este capítulo les pido que por favor lean con detenimiento el tema de las cifras significativas. Cuando expresamos una cifra que tiene muchos, un número que tiene muchas cifras, podemos usar la notación científica. La notación científica es una parte entera que tiene que ser mayor que 0 y menor que 10, seguido de un exponente. Si ese exponente es positivo, serán cifras colocadas a la derecha, y si ese exponente es negativo, serán cifras colocadas a la izquierda. Pero recuerden siempre que
esa notación científica exige que la parte entera sea mayor que 0 y menor que 10. Yo no puedo decir 20,4 por 10 al cubo. Está mal expresado, ¿sí? Tengo que poner 1, y después contar los lugares que tengo después de esa cifra. Cuando trabajemos en física nos vamos a regir con el Sistema Internacional de Medidas, el SI, que nuestro país ha adoptado como propio y se lo denomina SIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino. Todas las magnitudes tienen un nombre, la longitud, la masa, el tiempo. Cuando yo le asigno una unidad, tengo que ser respetuosa del símbolo que utilizo. Acá siempre encontramos numerosos errores. Si yo estoy midiendo la longitud de una vara o un camino recorrido, la unidad fundamental es el metro y el símbolo es solo M. No coloquen MTS porque esa es la abreviatura y en física no nos regimos con abreviaturas. Lo mismo para el caso de la masa. La masa, si la expresamos en kilogramos, hay que respetar el símbolo. Tienen una tabla en el apunte teórico, les pido que por favor la revisen y respeten los símbolos de cada una de esas unidades que vamos a estudiar. Comenzaremos estudiando la estática. ¿Qué es la estática? Bueno, como su nombre lo indica, es un sistema de fuerzas que están en reposo. Vamos a estar estudiando entonces el primer y tercer principio de las leyes de Newton. El segundo lo estudiaremos cuando veamos dinámica. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si estamos hablando de estática, hablamos de sistemas de fuerzas que están en reposo. O sea, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo tiene que ser 0. Siempre que tengamos entonces un cuerpo sobre el cual se aplica una fuerza, o aún si está apoyado sobre una mesa, ahí tendremos la fuerza peso, la fuerza normal. Tenemos que trabajar con lo que llamamos el diagrama del cuerpo libre, es decir, considerar ese cuerpo y qué fuerzas están actuando sobre ese cuerpo. Cuando yo tenga un sistema de fuerzas, es conveniente que descompongamos esa fuerza según los ejes cartesianos. Entonces, tendremos que tomar un centro en el centro de coordenadas, allí aplicaremos la fuerza, que acá está dibujada en color rojo, y entonces podremos descomponerla según los ejes cartesianos. Si la descompongo sobre el eje X o eje de abscisas, tendré la componente en X y lo mismo la puedo descomponer sobre el eje de ordenadas y tendré la componente en Y. En general tenemos como dato el ángulo que forma la fuerza con el eje X. Si ese es nuestro dato, tendremos que entonces conocer las funciones trigonométricas y saber que si acá me queda determinado un triángulo rectángulo, yo tengo que ver cómo descomponer o calcular la componente en X de esa fuerza. Entonces, ahora lo veremos más adelante con fórmulas trigonométricas, si tendré que trabajar con el seno o el coseno del cuerpo. Recuerden del ángulo, que el seno de un ángulo es la relación entre su cateto opuesto y la hipotenusa, que siempre va a ser la fuerza, y si trabajo con el coseno del ángulo, será el cateto adyacente sobre la fuerza que es mi hipotenusa. Decíamos anteriormente que vamos a trabajar en esta unidad con la primera y tercera ley de Newton. En la primera ley de Newton nos dice que cuando todo cuerpo que está sometido a una sumatoria de fuerzas es 0, el cuerpo permanecerá en estado de reposo o viajará con movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a trabajar en este caso con la sumatoria de fuerzas que es 0 y que el cuerpo se encuentre en reposo. Entonces se tendrán que respetar dos condiciones. La primera condición de equilibrio, decíamos que esa sumatoria de fuerzas sea 0, entonces tendré que plantear la sumatoria de fuerzas según el eje X, es decir, fuerzas horizontales, y la sumatoria de fuerzas según el eje Y, teniendo en cuenta, como dijimos anteriormente, el valor del ángulo comprendido entre esa fuerza y los ejes cartesianos y revisando qué función trigonométrica voy a utilizar.
Pueden recordar la reglita mnemotécnica, SOHCAHTOA, que vieron seguramente en la secundaria, donde el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente cateto opuesto sobre adyacente. Podemos entonces plantear, como vemos en el dibujo, si yo tengo un cuerpo que está colgado por medio de 2 cables o 2 hojas de un techo, conviene entonces que yo aplique un sistema de ejes cartesianos teniendo en cuenta, por ejemplo, el punto O, y podré calcular las tensiones que se ejercen en este cable o en esta soga con respecto al punto B y con respecto al punto A. Que no nos tenemos que olvidar que todo cuerpo tiene masa y entonces tiene peso. El peso siempre es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos, por lo tanto debemos dibujarla perpendicular, decíamos, al suelo y con sentido hacia abajo. Entonces podré plantear la sumatoria de fuerzas que me tiene que dar 0. Lo hago con respecto a un eje y luego con respecto al otro. Si ese cuerpo está en equilibrio, además deberé tener en cuenta que la sumatoria de momentos tiene que ser 0. El momento de una fuerza muchas veces tiene distintos sentidos de giro y debemos elegir un centro de momentos con respecto a qué punto queremos plantear que ese producto entre la fuerza y la distancia hacia ese centro de momentos. Cada uno puede elegir el centro de momentos que crea conveniente. Cuando tengamos que aplicar la tercera ley de Newton, nos estamos refiriendo al principio de acción y reacción, que es cuando un cuerpo ejerce acción sobre otro y éste ejerce acción sobre el primero. Tengan en cuenta que las fuerzas se aplican en cuerpos distintos. Tenemos en la teoría un ejercicio explicado sobre el momento de una fuerza. Cuando una fuerza genera un movimiento, tenemos que tener en cuenta que puede ejercer una rotación antihoraria o una rotación horaria. Hay una convención de signos y se consideran positivos los momentos que están relacionados con una rotación antihoraria, o sea, contrario a las agujas del reloj, y y negativos cuando están relacionados con una rotación horaria, o sea, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Tenemos un ejemplo, tenemos que calcular el valor del momento de una fuerza oblicua de 100 newton que se aplica en esta barra. Entonces, elegimos un centro de momentos con respecto al punto O, y entonces el método de resolución implica que tenemos que descomponer a esa fuerza, como decíamos anteriormente, en una componente horizontal y una componente vertical. Entonces, realicen el diagrama de los ejes cartesianos si les resulta más fácil. Y entonces, yo tengo que calcular el momento de la fuerza con respecto al eje X y por cómo está el ángulo, en este caso está con respecto al eje Y, si yo quiero averiguar la componente en X, tendré que trabajar con el seno del ángulo de 37, porque el seno del ángulo será el cateto opuesto, que será la componente en X que estoy buscando, por la hipotenusa, que es la fuerza que me dieron como dato. En el caso de hallar el momento de la fuerza con respecto al eje Y, como tengo que descomponerlo según el eje vertical, tendré que trabajar con el coseno del ángulo, porque el ángulo dato está con respecto a este eje, entonces el coseno de 37 grados será la relación entre el cateto adyacente, que es la componente en Y que estoy buscando, sobre la fuerza que es mi dato. Y me tendré que fijar entonces cuál va a ser ese sentido de giro. En el caso de que lo componga sobre el eje X, estará girando en sentido horario, entonces tendrá signo negativo. En cambio, cuando lo resuelva con respecto al eje Y, tendrá signo positivo. Ese producto, como las fuerzas se miden en Newton y las distancias se miden en metros, me quedará newton por metro. El momento resultante siempre es la suma de los momentos. Como uno tiene signo negativo,
y el otro tiene signo positivo, el resultado final me queda positivo. Ya vamos llegando al final de la unidad y introducimos el concepto que ustedes las habrán visto y se utilizan muchísimo en la industria, por ejemplo, o hasta para subir una carretilla en un camión, las máquinas simples. Dentro de las máquinas simples tenemos las palancas de primero, segundo y tercer género. Hay ilustraciones en la guía teórica. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? La condición de equilibrio. Siempre la sumatoria de momentos tiene que ser cero, entonces tengo que considerar la potencia y la resistencia. Si yo, por ejemplo, voy a levantar algo en una carretilla, yo ejerceré una potencia y la resistencia será el peso que tengo en la carretilla. Los brazos de potencia y resistencia siempre se miden con respecto al punto de apoyo. Como la suma de los momentos tiene que ser cero, me queda la expresión resumida que la potencia por brazo de potencia va a ser igual a la resistencia por el brazo de la resistencia. ¿Por qué tienen signo negativo si planteo la suma? Porque la potencia la ejerzo hacia arriba y entonces le asigno un signo, y la resistencia tiene un sentido contrario, por eso tiene otro signo, es decir, producen una rotación en sentidos distintos, ¿sí? Por eso tengo que tener en cuenta el valor de los signos. Cuando trabajo con poleas, el brazo de la potencia y el brazo de la resistencia es la medida del radio de la polea. Lo mismo, de un lado tengo colgado el cuerpo, del otro lado ejerzo una fuerza, que será mi potencia. Los sentidos de giro tienen signos distintos, por eso me queda planteada la igualdad, que como los brazos son iguales, la potencia es igual a la resistencia. Ustedes saben que la polea entonces no reduce el esfuerzo, sí lo facilita porque le invierto justamente el sentido a la fuerza. En el caso de la polea móvil, hemos encontrado muchas veces que justifican que este 2 que aparece en la expresión matemática se debe a que son dos poleas. No, como los brazos de la potencia y de la resistencia son iguales, yo tengo que tener en cuenta entonces que es decir, las distancias de las dos distancias, tengo dos veces la distancia, porque tengo de una polea y de la otra polea. Entonces, si yo quiero averiguar la potencia que tendré que hacer, este 2 pasa dividiendo, o sea, se me reduce esa resistencia a vencer sobre 2, pero está relacionado con las distancias o los radios de las poleas, no de la cantidad de poleas. Cuando vamos a plano inclinado, les pido por favor que graben muy bien este dibujo, que está más completo que el que está en la hoja teórica. Nosotros les pedimos que realicen el diagrama de cuerpo libre. Tenemos un cuerpo, el cuerpo tiene peso, el peso siempre, lo vuelvo a repetir, tiene dirección perpendicular al suelo, y como el cuerpo está apoyado en un plano inclinado, ese peso se descompone en dos direcciones, una componente en X y una componente en Y, que no tienen cualquier medida o cualquier módulo, sino que son los lados de ese paralelogramo que me quedó determinado. Si yo quiero subir ese cuerpo por un plano inclinado, tendré que aplicar una fuerza con sentido contrario a la componente en X del peso. Siempre la componente en Y, a la componente en Y se le opone N, que es la normal, que es la acción del plano inclinado sobre el cuerpo. Eso será cero, ¿sí? Siempre y cuando no exista una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento la dibujamos siempre entre el cuerpo y la superficie de apoyo, y tiene sentido contrario al movimiento. Si el cuerpo está subiendo, la fuerza de rozamiento es hacia abajo, y si el cuerpo está bajando, la fuerza de rozamiento es hacia arriba. Ese ángulo alfa que forma el plano con el piso es igual a, es un tema matemático, al ángulo que forma la fuerza peso con la componente en Y.
Hemos finalizado con esta breve reseña de la primera unidad, entonces los invitamos a sentarse frente a la computadora, con papel, lápiz, calculadora, regla, y a intentar resolver los problemas como si fueran eso, problemas, desafíos que ustedes como técnicos seguramente van a poder resolver. Identifiquen qué expresiones de todas las que disponen en el apunte teórico serán oportunas a aplicar en cada resolución, coloquen las unidades, trabajen en forma ordenada y prolija, y si tienen alguna duda, siempre recurran al foro para consultarnos, pueden subir imágenes de algún ejercicio resuelto para ver dónde está el error y el profesor tutor puede resolverlo. Siempre miren el comentario de algún otro compañero, si ya fue consultado ese ejercicio o ese problema, evitamos volver a explicarlo y pueden releer la explicación dada en forma anteriormente. Un café, un rico mate y a trabajar.